La tecnología está en constante evolución. Uno de los ámbitos emergentes más interesantes son las neurotecnologías, esas herramientas capaces de conectarse con el cerebro y, por tanto, interpretar las señales cerebrales con fines distintos, de carácter laboral, cultural, educativo e incluso de carácter comercial. En este sentido, los neuroderechos es la reacción jurídica frente al uso de las neurotecnologías. ¿Cómo reaccionar frente a sistemas que pueden interpretar, incluso pueden modificar procesos mentales? ¿Cuáles son los límites? Bueno, pues 3 son las reacciones del derecho frente a esta nueva situación. La primera es el reconocimiento de derechos de manera expresa. Es lo que ocurre en Chile, donde se modificó la Constitución en 2021 y se incorporó además, se publicó una ley específica para la protección de los neuroderechos. Y esto generó un impacto global, pero no ha sido la única vía. En Europa, la Comisión Europea y el Consejo de Europa advierten sobre los peligros de las neurotecnologías, pero con carácter general no se desarrollan derechos específicos. Lo que se hace es reinterpretar los derechos existentes y ampliarlos, en su caso, a ámbitos neurotecnológicos. La Carta de Derechos Digitales, en su artículo 26, reconoce la posibilidad de regular estas cuestiones por ley para garantizar el control de la persona sobre su identidad, sus decisiones y sobre la seguridad también de sus datos. Incluso en aquellos ámbitos en el que las neurotecnologías no se utilizan en ámbitos de salud, pues bueno, desarrollar límites siempre con las condiciones legales adecuadas para asegurar la dignidad de la persona y su igualdad. Así pues, el derecho trata de dar respuestas a preguntas concretas. ¿Quiénes son los titulares de esos derechos? ¿Es posible que el consentimiento sea suficiente en un contexto tan digitalizado? ¿Pueden las empresas utilizar estos derechos para evaluar productividad, emociones, actitudes? En este sentido, autoridades de protección de datos o comités de ética, y en un futuro también la jurisprudencia se va a pronunciar al respecto. Pero la tercera vía es la que corresponde a las profesiones STEM. Se trata de desarrollar criterios éticos y de desarrollo responsable para tener en cuenta pues, los datos que se incluyen, los que se excluyen, las posibilidades de inferencia, porque si esas cuestiones no se tienen en cuenta, lo que se está desarrollando es una tecnología que genera desconfianza social y que al final termina desarrollando o generando una normativa mucho más incisiva. El derecho aquí no es un obstáculo, sino una condición para una tecnología legítima y en este sentido los profesionales y las profesionales STEM tienen mucho que decir.